Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Escribilea, este espacio que les brinda el canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante y donde todos ganamos en conocimiento. Para que así continúe la historia de nuestro programa, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches. Un placer nuevamente contar con ustedes. Iniciamos nuestro programa recordando el momento en que uno de nuestros panelistas lanzó la pregunta de participación que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Quiero que nuestros televidentes digan cómo se llama la fuente escrita más antigua sobre la historia de Islandia. ¿Y quién es su autor? Ahora verán la imagen de la persona ganadora, a quien estamos ya felicitando, y también en el borde inferior de la pantalla la respuesta correcta para aquellos que no han tenido acceso a ella. Vamos a entrar ya en materia en Escribe y Lea, indicando a nuestros telespectadores que tienen en pantalla información previa del tema, que ha sido enviado por Alicia Pérez, residente en Las Tunas. En este caso, le indico al profesor Lombana, que inicia la ronda, que es un personaje célebre. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Personaje célebre real. Real. Un hombre. Correcto. Cuya existencia se ubica en nuestra era. Sí. Con posterioridad a la edad antigua. También. Con posterioridad a la edad media. Muy bien. Con posterioridad a la Revolución Francesa. Correcto. Siglos XIX, XX o lo que va del agigantado siglo XXI. Este personaje célebre tiene vida en 2 siglos. En 2 siglos, XIX y XX. Muy bien. Y tiene obra en los 2 siglos. Sí. Este personaje célebre es americano. No es americano. Entonces podríamos pensar que estamos hablando de un personaje célebre euroasiático. Euroasiático. Europeo. Sí. De la Europa continental. Muy bien. De un país con costas. ¿Tiene costas? Costas al mar Mediterráneo. Sí. Bueno, ahí tenemos los países peninsulares y tenemos también Francia. Es un personaje célebre francés. Francés. Francia es el gran centro de irradiación de cultura europea del siglo XIX. Ahí tenemos escritores, pintores, músicos. Estaría dentro de una de estas 3 categorías. Así es. Bueno, yo me voy a descartar a los músicos. Estaría entre un escritor y un pintor. Ajá. ¿Podría ser un escritor? No es un escritor. Entonces es un artista de la plástica y de las artes visuales. Exactamente. Bueno, por el periodo en que usted les ha dicho a los profesores, esta es una época muy rica en la Francia de fines del siglo XIX. Puedo pensar que es un artista que está en uno de estos 2 movimientos o puede transitar por uno de ellos hacia el otro. ¿Es un impresionista o un postimpresionista? Exacto. Ya. ¿Es uno de los hombres que transitan del impresionismo al postimpresionismo? No. No. No llega a ese momento. Estamos hablando de uno de los grandes. Es grande. Y es, usted dice, un pintor claramente impresionista, Sí. pero que no transita, no está en la lista de los postimpresionistas, como por ejemplo Cézanne, que sería No. el caso típico de lo que decía Dagoberto, el que transita, ¿no? Ajá, tiene razón. O sea, que es un hombre claramente impresionista, me lleva a pensar que es uno de los fundadores del impresionismo. Puede ser. Y para que no se confunda con los postimpresionistas, porque casi todos, la verdad que hay un tránsito ahí, que hay unos cuantos, no es solo el que mencioné, hay unos cuantos. Bueno, ahí está, de los que son claramente impresionistas, que inician el movimiento se inicia con todo aquello de Claude Monet, con la impresión, el sol naciente, aquella pintura que cambia todos los esquemas que él presenta al revés, a como se la piden, ¿no? Y coge por una línea de trabajo diferente, estas pinturas que parecen una postal, ¿no? Claude Monet, está el caso de Degas también, está el caso de Manet. Sí, en fin, ¿es uno de los que le mencioné? Sí. Es Claude Monet. Claude Monet, correcto. Como le decía, Claude Monet es el iniciador de un movimiento tremendo que en su inicio es bastante criticado. Monet es el caso típico del artista ese que hoy uno lo admira porque ya era reconocido, tenía un talento tremendo y era invitado a los salones más importantes de exposición en París, el Salón de París.
pero pudo haber sido más rico, pudo haber sido más exitoso desde el principio, pero no siguió la línea que el academicismo realista le exigía, ¿no? Y sobre todo por su trabajo, esta cosa especial que hace Monet con la luz, el trabajo con la luz momentánea sobre los diferentes objetos, sobre la naturaleza, y en la pintura que hace en exteriores, el uso que hace del exterior, incluso todo aquello de que pasa su vejez pintando sobre un estudio en un barco, ¿no? Sobre el río Sena, tiene una serie tremenda sobre el Sena, además de la de los nenúfares y todo lo demás que conocemos, ¿no? Y bueno, es el iniciador de un movimiento, un hombre al que le cuesta personal y hasta económicamente coger por otro camino, pero que gracias a eso nos deja un nuevo tipo de pintura que además inspiró después a todos los postimpresionistas e inspiró a mucha gente de otros movimientos, incluso de movimientos muy diferentes. Es un ícono y un ejemplo de artista. Él muere, y en esto se parece, salvando las distancias, un poco su caso al de Van Gogh, porque él en los años finales de su vida tiene una pérdida de visión muy grande, creo que producto de una catarata en ambos ojos, no estoy seguro si era eso, y eso se refleja en su pintura. Entonces esa pintura final, la última que hace ya en el siglo XX, es muy llamativa por eso, porque no hay tal distorsión, lo mismo que le pasaba a Van Gogh, pero con la locura, ¿no? Sino que él ve las cosas diferentes, pero como es un artistazo, pues las plasma como las plasma y quedan como quedan, ¿no? Exactamente. Claude Monet, nacido en 1840 y muerto en 1926, es uno de los más importantes pintores de la historia del arte en este periodo por el hecho de querer reflejar el efecto de la luz sobre los objetos, sobre las figuras que representaba. Y esto trae como consecuencia un nuevo estilo que prácticamente lo empata, como usted decía, en influencia hasta con la abstracción, que es el sumum del efecto de la luz sobre lo que se representa. Así que estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado este tema. Vamos entonces ahora a conocer una novedad literaria que prepara cada semana para nuestro espacio el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya concluido este segmento, regresaremos para el tema intermedio. Por favor, le pido mantenga la sintonía con el canal educativo y escriba y lea. Buenas noches. Luego de concluir la lectura del libro que esta noche les comento, la poeta chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, aseguraba que era el mejor repaso de idioma español que había hecho en mucho tiempo. Me refiero a Jardín, novela lírica de Dulce María Loynaz, que ahora aparece por la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro en la colección Biblioteca del Pueblo. Publicada por vez primera en Madrid en 1951, esta narración, estructurada en 5 partes y 44 capítulos, fue escrita entre los años 1928 y 1935. En estas páginas se cuenta la historia de Bárbara en la íntima relación con su jardín. Una narración marcada por la poesía, con rasgos autobiográficos que más allá de momentos anecdóticos se encarga de reflexionar, de explorar las luces y las sombras de la propia condición humana. Poeta y narradora, Dulce María Loynaz, quien nace en la capital cubana en 1902 y fallece en esta propia ciudad en 1997, es autora de una sólida obra en que aparecen, entre otros títulos, el poemario Versos 1920, 1938, el libro de memoria Fe de Vida, el cuaderno de viajes Un verano en Tenerife y el epistolario Cartas a Julio Orlando. Galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Cuba y el Premio Miguel de Cervantes de España, ambos concedidos por la totalidad de su producción literaria, Dulce María Loynaz es una de las voces imprescindibles de las letras cubanas y de lengua española. Una autora de incuestionable alcance, trascendencia y permanencia. La lectura de Jardín, novela lírica, así lo confirma. Una obra, como asegura la investigadora, ensayista, crítica literaria, estudiosa de la producción literaria de Dulce María Loynaz, Zaida Capote Cruz, que es una gran conquista del talento. Les recomiendo la lectura, el disfrute de Jardín, novela lírica de Dulce María Loynaz,
que aparece por la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro en la colección Biblioteca del Pueblo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Estamos ya preparados para iniciar el tema intermedio. También espero que nuestros telespectadores estén atentos a este segundo tema, que no tiene información previa para ellos y que les pone en igualdad de condición que nuestro panel. Ha sido enviado por Licencio Córdoba desde la ciudad de Ciego de Ávila. Y un lugar célebre espera por ser determinado cuando inicia la ronda de preguntas el doctor Félix Julio. El lugar célebre es real. ¿Real? Se encuentra en la parte sólida del planeta. Sí. Este lugar célebre se encuentra en América. No, profesor. Está en Eurasia. Tampoco. Nos queda África, Oceanía, ¿verdad? Está en África. No está en África. Se encuentra en la masa sólida de Oceanía. Exacto. O sea, no en las islas, sino en la isla grande, en Australia, Australia, muy bien. donde hay construcción de la mano del hombre. Sí, Es un lugar muy conocido, muy conocido. es un lugar icónico Correcto. del país y de la ciudad donde se encuentra. Así es. Está en la ciudad de Sydney. Eso es. Es la ópera. La ópera La de ópera Sydney. de Sydney. Es que eso es como la Torre Eiffel de París. O sea, Ajá. cuando uno piensa en Australia, inmediatamente la primera imagen. primera imagen que nos viene es la de la ópera de Sydney. Y los canguros. Sí, claro, los canguros ya tendrían otra connotación. Otra connotación. Esto no lo voy a decir por vanidad, pero tuve la suerte de estar ahí y de ver representada en la ópera de Sydney nada más y nada menos que una obra de Shakespeare, una comedia de Shakespeare. Y realmente es un edificio impresionante. Es un edificio que está situado en la margen derecha del canal de entrada a la bahía de Sydney. Detrás está el jardín botánico, por eso la bahía se llama también la Bahía Botánica. Tiene enfrente el gran puente que atraviesa la bahía y es una construcción que tiene una forma muy peculiar porque tiene una forma como de unas semiesferas que nacen una de la otra. O sea, es como si fuera el nacimiento de estas semiesferas cóncavas que, según me explicaron allí, trataba de remedar de alguna manera la forma de un barco abstracto, por supuesto, ya que estamos hablando de una zona eminentemente marítima. Y es una construcción, yo no recuerdo el nombre del arquitecto, es una cosa que se sacó a concurso. John Hudson. Australia hizo un concurso Sí. para construir ese edificio de la ópera. Y creo que fue finales de los 50, a principios de los 60, se construye ese edificio y tiene no solamente uso como ópera, es también sala de conciertos. Dentro hay una gran cantidad también de pequeñas salas de teatro, cafeterías, tiendas de souvenirs, etcétera, restaurantes. Y de verdad que es un lugar que, bueno, cuando uno lo visita y lo ve, es muy llamativo. Tiene también unas cubiertas de azulejos que son muy peculiares porque son unos azulejos blancos que reflejan la luz. Y sobre todo cuando uno viaja por la bahía y la ve a lo lejos, parece que es un barco que va a zarpar de la península, la pequeña península donde está situado este edificio. Bueno, en este concurso, profesores, telespectadores, se presentaron 233 proyectos y fue elegido el del arquitecto danés John Hudson en 1957. Esta ópera de Sydney, o Casa de la Ópera de Sydney, que es el otro nombre por el que también se le conoce, fue inaugurado en 1973 y resulta una imagen icónica, no solamente de la ciudad en que está enclavado Sydney, sino de toda Australia. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio Alfonso López, y de inmediato vamos a nuestro momento musical. Recuerde que tendremos una pregunta de participación en los minutos finales de nuestro programa que deberán responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Ahora, por favor, sea la música.
Estamos ya iniciando el último tema de la noche en Escriba y Lea. En este caso, los telespectadores vuelven a tener información previa en pantalla y el tema fue una colaboración de Irirma Roche, residente en el municipio Playa, aquí en la ciudad de La Habana. Una frase célebre, mi estimado y querido profesor Dagoberto. Inicia usted la ronda de preguntas. Gracias, Ramón. Esta frase célebre es de nuestra era. De nuestra era. De algún momento posterior a la antigua. Así es. Posterior también a la Edad Media. Correcto. Posterior a 1789. Lo es. Es una frase célebre del siglo XIX, XX o XXI. De uno de ellos. Es una frase célebre, Ramón, del siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano, Sí. de la América Latina, Correcto. América insular. Muy bien. Es una frase cubana. Una frase cubana. Una frase cubana. No hemos expresado si es expresada o escrita. Eso ¿Usted? queda para después. No, Bueno. queda para después. Esta frase célebre cubana es de la segunda mitad del siglo. De la segunda mitad. Y tiene que ver, Ramón, con algunos de los momentos de la época, digamos, de la revolución, en la gestación de la revolución o ya en una época revolucionaria. Sí, sí, esta frase pertenece a estos momentos Ya. de la revolución ya Esta en el frase poder. es pronunciada o escrita por una figura importante Ajá. de la revolución. Sí, sí. Podríamos pensar que puede ser o Fidel Castro o Raúl Castro. De uno de ellos. Es una frase de Fidel. De Fidel. Bueno, voy a aventurarme. Es una frase expresada Expresada. en un discurso. Sí. Es una frase pronunciada después del triunfo de la revolución. Sí, sí. Bueno, ahí no queda otra que ir cerrando el periodo, ¿no? Es una frase de Fidel, digamos, después de 1970. No, es en los primeros 10, 12 años de la revolución. Exactamente, los primeros 10. Doctor Lombana. Una frase pronunciada entre 1959 y 69. Puede ser, exactamente, ese es el periodo. Está ahí ubicada. Sí. Y es una frase, Ramón, por supuesto está de más decirlo, pero de clara y contundente, con contundente sentido político. Así es. Es una frase políticamente universal, o sea, permítame explicarme, me refiero a que tiene una connotación más allá de un suceso concreto que se dé en Cuba y tiene una connotación general en cuanto a la postura de la Revolución Cubana, por ejemplo. Sí, correcto. Y es muy conocida. Sí, bastante conocida. Hoy es de las más citadas. Sí, sí, sí. Es recurrente, podemos Es decir que es una recurrente. frase recurrente. Es recurrente. Los cubanos la asociamos con un momento determinado de la revolución. Yo creo que esta frase, una vez que se dijo, ya quedó. En la Cuba actual tiene una vigencia. La tiene. La frase está ubicada en la primera mitad de la década del 60. Sí. Entre el año 60 y el año 65. Sí, sí, sí. No, habíamos determinado que es el periodo. ese Sí, pero inicial. se lo estoy acortando más. Ah, bien, pues sí. le Estoy digo que sí. ubicando pensando en las primeras acciones del imperialismo contra la Revolución Cubana, Ajá. y entre eso y la fundación del Partido Comunista. Estoy Ajá, sí. ahí ubicado. Es una frase que tiene que ver de alguna manera con o responde a alguna acción concreta del imperialismo norteamericano sobre Cuba, sobre la Revolución Cubana, perdón. Bueno, sí. Ramón, porque bueno, escribirle es así, es interesante y nos pueden pasar este tipo de cosas. Una vez acá tuvimos la frase patria o muerte, pero por casualidad será venceremos. Es venceremos. En el discurso donde Fidel, a partir de la explosión de la Cuba, en el discurso que él pronuncia en marzo del 60, a partir de una explicación que está haciendo en su discurso, con el sentido que tiene la Revolución Cubana, él dice la frase patria o muerte, sin el venceremos. Ajá. Pero luego, en una actividad, en un homenaje que hay de un sector determinado que está celebrando un aniversario, se está reuniendo y él da un discurso allí, ¿no? Yo creo que son los peluqueros y barberos. Ajá. En ese lugar, él recuerda la frase, utiliza la misma lógica, explica el patria o muerte, pero además dice algo así al final como que para cada uno de los cubanos la revolución es patria o muerte.
pero que además en nuestra psicología cotidiana, para el pueblo siempre será venceremos, porque además vamos a vencer. Exacto. Y a partir de ahí creo que esa es la primera ocasión donde se dice patria o muerte, y el pueblo Corea, junto con él, venceremos. Y se queda el patria o muerte, venceremos. Ahí hay otra cosa más, y es que entonces el Che va a Nueva York y en su famoso discurso en Nueva York que pronuncia completa la frase patria o muerte, venceremos. O sea, también está ese otro suceso. Y ahí va quedando la frase, bueno, hasta los días de hoy. Hay un país que la ha heredado, un país africano, no sé si es Burkina Faso o algo así, que la utiliza en francés, esta misma frase, si la memoria no me falla. Sí, doctor Félix Julio. Como bien recordaba el profesor Lombana, en el mes de marzo, después del atentado al barco La Cubre, Fidel dice patria o muerte, pero luego en el mes de junio de 1960, en esa reunión del sindicato de barberos y peluqueros, Era un congreso. en un congreso, es que entonces pronuncia la frase venceremos. Pero recordemos que en esa época Fidel hablaba todos los días prácticamente. Por lo tanto, la frase después de junio de 1960 se une en ese sintagma, diríamos, ya completo, y es la frase que va a recibir las nacionalizaciones que tienen lugar después en el segundo semestre de 1960, la agresión militar en el año 61 y después toda la historia de la revolución, que además aprovecho para recordar que estamos en la víspera del año en que se conmemora el centenario de Fidel y de alguna manera le estamos haciendo desde el programa Escribe y Lea un homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana. Exactamente, así es. Bueno, pues que no lo hemos dicho detalladamente, fue el día 7 de junio de 1960 en el Teatro de la CTC, hoy Lázaro Peña, donde Fidel dice justamente venceremos y que esa será la consigna del pueblo de Cuba. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana por haberla determinado. Y ahora vamos a que el propio doctor Lombana realice la pregunta de participación, que les recuerdo, deben responder inmediatamente que la hayan conocido a través de nuestra página de Facebook Escribe y Lea Cuba. La primera respuesta correcta será la ganadora. Por favor. Sí, Ramón. Mi amigo, hoy vamos a hacer una pregunta de geografía. ¿Puede ser? ¿Sí? Y dice así: Cuba es uno de los escasos lugares en el mundo que tiene una isla dentro de un lago, que está dentro de una isla, dentro de una laguna, dentro de otra isla. Complicado, ¿no? No son muchos casos en el mundo. Ajá. La pregunta es doble. ¿Cuál es el nombre de la laguna donde se enclava este raro suceso? ¿Y cómo se llama este accidente geográfico? Bueno, vamos a reiterar la pregunta Sí. porque para mí es un poco La voy complicada. a leer, si me lo permite, exactamente Sí, igual. cómo no, porque cómo no. Cuba es uno de esos escasos lugares en el mundo que tiene una isla dentro de un lago, que está dentro de una isla, que está dentro de una laguna, dentro de otra isla, que es Cuba, obviamente. ¿Cuál es el nombre de la laguna donde se enclava este raro suceso y cómo se llama este accidente geográfico? Muy bien. ¿Cuál es el nombre que recibe este accidente geográfico? Muy interesante, gracias profesor. La pregunta realmente es interesante, de verdad. Bueno, pues les deseo suerte. Recuerden, una vez que la hayan escuchado, respondan de inmediato en nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Les deseo muchísima suerte y les recuerdo que esta pregunta no aplica como concurso para nuestra retransmisión de los domingos a las 10:30 de la mañana. Estamos poniendo el punto final de nuestra emisión de hoy. Recuerde que el próximo miércoles estaremos nuevamente en el canal educativo abordando el arte, la historia y la cultura universales de la manera singular, amena, única, interesante en que lo hacemos siempre. Profesores, que tengan ustedes una buena semana, también el resto del equipo y a usted. Todo eso y además, gracias por su mirada.